Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Daikin, el gigante japonés del aire acondicionado. Con presencia en más de 170 países y un crecimiento anual de doble dígito en América Latina, sus soluciones eficientes y sostenibles transforman la climatización en hogares y empresas. Conoce más sobre la tecnología de Daikin en el link de la descripción. Muy buenos días, momento de sacar un término que auguro nos va a dar dolor de cabeza de aquí en adelante, las reglas de origen automotriz, ahora que Estados Unidos impuso un arancel de 25% a los vehículos y autopartes, porque todo apunta a este capítulo del TEMEC. Además, ¿quiénes pierden con esta imposición? Sobre los aranceles recíprocos que ya vienen, parece que habrá amabilidad, y donde todavía más sería con China, con tal de vender TikTok en Estados Unidos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficialmente lanza su dardo arancelario del 25% contra las importaciones de vehículos y autopartes producidos fuera de Estados Unidos, alegando lo mismo, razones de seguridad nacional, y lo que asegura es una ola de importaciones excesivas que amenazan la base industrial y las cadenas de suministro a nivel nacional. El arancel aplicará a los vehículos sedán, SUVs, crossovers, minivans, camiones de carga, camiones ligeros, así como las autopartes indispensables de un auto, motores, transmisiones, piezas del tren de potencia y componentes eléctricos, y con posibilidad de ampliar esta lista a piezas adicionales si fuera necesario. En un comunicado publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca, el gobierno de Trump se dedica más a justificar el arancel mediante una hoja de datos en lugar de detallar cómo va a funcionar este arancel, que aunque después publicaron la proclamación, nos dejó igual. Lo que me lleva a la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué pasa con los automóviles que se exportan bajo el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que desde su implementación en 2020 endureció las reglas de origen para los jugadores de la industria en Norteamérica? Las reglas de origen, que podemos encontrar en el capítulo 4 del TEMEC, aplican al sector automotriz y se refieren a los criterios acordados entre los tres países para determinar el valor del contenido regional con el que está hecho un auto, es decir, cuántas de esas piezas que componen la manufactura completa del auto son originarias de Norteamérica. Solo para darles un ejemplo, para autos y camiones ligeros se consideran más de 20 componentes, entre autopartes esenciales, principales y complementarias, desde motores, chasis, ejes, sistemas de suspensión, pasando por asientos, cinturones, frenos, poleas, volantes, radiadores, hasta faros y limpiaparabrisas. El valor de contenido regional para los vehículos y camiones ligeros debe ser del 75% y para camiones pesados del 70%. Este asunto de las reglas de origen automotriz fue una pesadilla de negociar para quienes estuvieron encabezando las discusiones durante el primer mandato de Trump. Fue lo que en su momento representó un obstáculo incluso para lograr el acuerdo, hasta que finalmente se llegaron a esos porcentajes y que ahora en su aplicación ha sido también otra pesadilla desde entonces. Contexto: no pasaron ni 2 años de la implementación del TEMEC y los 3 países de Norteamérica ya se estaban peleando por esto. De hecho, fue México quien solicitó un panel de solución de controversias al que se unió Canadá días después para resolver una disputa sobre cómo determinar el origen de un vehículo que proviene colectivamente de los 3 países bajo el TEMEC. ¿Ya me van agarrando la onda de por dónde puede venir todo? México y Canadá, uniendo fuerzas, argumentaron que el tratado estipula que más partes producidas en la región de Norteamérica deberían contar para el envío libre de arancel de lo que Estados Unidos quería permitir. Este país, hoy nuevamente gobernado por Trump, ha insistido desde siempre en contar con un método más estricto para saber el origen de las partes de un vehículo dentro del cálculo general. Pero esto habría dificultado que México y Canadá, las plantas automotrices ubicadas en estos dos países, pudieran cumplir con esas reglas de origen del 75%. Todo se resume a un tema de cálculos, y si se podía redondear para cumplir y lo que Estados Unidos no quería era ser flexible. Por ejemplo, si una parte central utiliza 75% de contenido regional, México y Canadá dicen que el TEMEC les permite redondear al 100% con el fin de cumplir. En noviembre de 2022, el panel les otorgó la razón, pero esto no se dio a conocer, la resolución, sino hasta enero de 2023. Y la conclusión era que el que incumplía era Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden, al que le tocó recibir esta resolución, se dijo decepcionado.
Hasta aquí el contexto, que nos sirve para entender de dónde puede venir todo, aunque hoy sea con un gobierno diferente y que hoy pelea porque más productos se fabriquen en Estados Unidos. Y que a pesar de esta resolución, nadie hace nada, ni México exigió que se impongan las sanciones del panel. Recuerdo las palabras que el exsecretario de Economía y negociador del TEMEC, Ildefonso Guajardo, me dijo en entrevista en abril del año pasado respecto a este asunto de las reglas de origen, pensando él que por una sola cosa de esta naturaleza todo el tratado no podría caerse. Les ganamos el panel en la interpretación de las reglas de origen de partes fundamentales. A la IGS no le gusta ni a los Estados Unidos. De hecho, México está en falta por no obligar a que ya se impongan las sanciones del panel. Supongo que llega el nuevo gobierno republicano o el demócrata, el que tú quieras. Pero llega un nuevo gobierno republicano y te dice, yo quiero que cambies la letra del tratado para que entonces no haya duda que se interpreten las reglas como yo quiero. Y Canadá y México le dicen no. A partir de ese momento tienes 10 años para que en ese tema nos pongamos de acuerdo. Y la pregunta yo generalmente hago, sea el gobierno que sea, ¿tú crees que por un asunto en lo individual se va a poner en riesgo todo el conjunto de un tratado que en esencia es buenísimo para los tres países? Pues claro que no. Entonces, sí, claro que traemos un problema serio de falta de cumplimiento con el acuerdo. Automotriz de Estados Unidos cumplir con México y Canadá, lácteo, Canadá cumplir con Estados Unidos y México, y energía, México cumplir con Estados Unidos y Canadá. Y entre más nos hagamos guajes en cumplir con las cosas, más debilitamos la credibilidad de un acuerdo que se basa en reglas claras. Y eso es en detrimento de todos, porque es uno de los mejores instrumentos que tenemos hacia adelante. A un año de esta conversación, me gustaría hacerle esta misma pregunta a Ildefonso Guajardo. Volviendo al comunicado escueto de la Casa Blanca, en solo un párrafo de 7 líneas, se precisa que los importadores de autos amparados bajo el TEMEC tendrán la oportunidad de comprobar cuánto tienen de contenido estadounidense y que se implementarán sistemas tales que ese arancel del 25% solo se aplicaría al contenido que no sea estadounidense. Hoy el asunto está en el contenido que no se fabrica en Estados Unidos, lo que abre la pregunta de si no es esto contradictorio a las reglas de origen del TEMEC. Agregan que por ahora las autopartes que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de arancel hasta que el Departamento de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, establezcan un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. O sea, todavía no tienen nada. Lo que abre una segunda pregunta, o más bien da una pista de que la trifulca por las reglas de origen está de regreso. Tercera pregunta, ¿cómo le va a aplicar esto a México? ¿Cómo le va a aplicar esto a Canadá? Ni a los analistas les queda claro. Y aquí estamos, hablo por mí, como queriendo intentar estudiar todo el baldor una noche antes del examen de álgebra. Difícil e imposible, nos faltan datos. Es un tema muy técnico que requiere de digerir y esperar hasta tener más claridad en los detalles en aras de evitar confusiones y alarmismos. Lo que sí queda claro es que el TEMEC vuelve a entrar en terapia intensiva. Así lo considera Diego Marroquín, estudioso de Norteamérica. Lo considera nuevamente una clara violación al tratado y al espíritu de integración del tratado, porque los productos estadounidenses tendrían entonces un trato preferencial versus México y Canadá. Y también lo considera un retroceso a las negociaciones que México y Canadá están teniendo actualmente por separado con Estados Unidos, como si fuera un desperdicio que estén acampando en Washington. Según datos que me comparte Marroquín, el 50% de los productos que México exporta a Estados Unidos cumple con las reglas del TEMEC y en el caso del sector automotriz es el 80%. Según me dice, esto de los aranceles del 25% eliminaría todo lo logrado porque los vehículos y autopartes que entren a Estados Unidos lo van a pagar independientemente de si cumplen con las reglas de origen del tratado o no. De ahí la violación. ¿Y dónde queda además lo que se acordó a principios de marzo, cuando se desactivó por segunda vez el tema de los aranceles con México y que hasta se le aplaudió con ovación de pie a la presidenta Claudia Sheinbaum por acordar que los productos que cumplían con el TEMEC no pagarían arancel? Hasta fue materia de chiste, con memes, de decir aranceles, pero todo está exento. Pues con esto Estados Unidos vuelve a reírse. Recordar un punto muy importante, el cobro del arancel no entra
automáticamente, inmediatamente, porque el Departamento de Comercio y el CBP tienen aún que ver cómo van a calcular esas partes que no vienen de Estados Unidos, incluyendo las de México y Canadá. Entonces, reglas de origen. Desempolven este término porque se trata de uno de los puntos más sensibles del TEMEC, que será protagonista en la revisión de 2026, porque la industria automotriz es fundamental para la economía, no solo de México, sino de toda Norteamérica. Estamos siendo testigos de cómo este tratado comercial se está debilitando cada vez más. Como bien me dice Diego Marroquín, es la columna vertebral, el sector automotriz. ¿Hacia dónde quieren llevar este tratado comercial? ¿Qué busca Estados Unidos? ¿Y qué le espera a la región de Norteamérica en términos de colaboración? Esto es el dato del día. ¿Quiénes pierden con los aranceles del 25% de Trump a los automóviles y autopartes? Las que más exportan autos a Estados Unidos porque se enfrentarán a costos más altos. Si los ponemos en una tabla, la alemana Volkswagen es la más afectada con el 80% de sus vehículos importados en este país. Le sigue la surcoreana Hyundai, que importó más de 1 millón de vehículos a Estados Unidos el año pasado, lo que representa más de la mitad de sus ventas en el país, esto según cifras de Global Data. Le siguen Mercedes-Benz, la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, BMW, Toyota, General Motors, Stellantis, Honda y Ford. Interesante lo de Ford, en último lugar, que si bien no se le puede considerar ganona, sí es de las menos afectadas porque el 80% de los coches que vende en Estados Unidos ahí se fabrican. ¿Y saben qué otra? Tesla, con sus fábricas en Texas y California. De verdad, es momento de decirle adiós a esa planta de Nuevo León. Ahí está la respuesta. Los que más concentren su producción en Estados Unidos son los que menos pierden. Pero ¿saben quién definitivamente pierde más? Ustedes, los consumidores, porque puede que haya menos opciones y precios definitivamente más altos. El mismo miércoles 26 de marzo, en una entrevista radiofónica, el líder de la industria nacional de autopartes, Francisco González, dijo que la medida tendrá un impacto muy fuerte en la industria mexicana. Si antes estimaban que con las primeras medidas arancelarias de Trump el precio de un auto subiría aproximadamente $3,000 más, con esto podría aumentar hasta 50%. González, el mismo líder de la industria, está esperando a tener más detalles y de paso escuchar lo que tenga que decir el secretario de Economía Marcelo Ebrard este jueves 27 de marzo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablemos ahora del caso de Canadá. El nuevo primer ministro Mark Carney, quien sustituyó a Justin Trudeau desde el 14 de marzo, los consideró un ataque directo a los trabajadores del sector automotriz y se dijo listo para planear la respuesta del gobierno con miembros de su gabinete. También los consideró una violación al TEMEC. En el caso de Canadá, también es un golpe a su sector manufacturero. Hay plantas de grandes armadoras en Ontario. Este país envió casi $50,000 millones canadienses, que serían unos $35,000 millones en vehículos, al mercado estadounidense en 2024. En otras noticias. Y bueno, en medio de esta implementación desordenada del plan arancelario de Estados Unidos, hablemos ahora de los aranceles recíprocos que ya vendrían el próximo 2 de abril. Trump dijo que serían más bajos de lo esperado, que con mucha indulgencia, dijo a la prensa en el despacho Oval, que la gente se va a sorprender mucho y que en muchos casos sería un menor arancel que el que los países le han estado imponiendo a Estados Unidos durante décadas, que van a ser amables, aunque el mundo no lo sea con ellos. El último sorbo. Y con el que Trump anda más amable todavía es con China, pero con tal de lograr que la operación de TikTok en Estados Unidos cambie a manos estadounidenses, con esa venta que tanto están buscando concretar. El presidente dijo que consideraría bajar los aranceles impuestos a China para asegurar el apoyo del gobierno en esta venta. Trump dijo a la prensa desde la oficina Oval: cada punto en aranceles vale más que TikTok. Sugirió que para conseguir que China acceda a una venta quizá les daría su reducción de aranceles. Trump predijo que sería capaz de asegurar al menos el esbozo de un acuerdo para TikTok la próxima semana, pero dijo que si no se completaba un acuerdo, entonces se movería para ampliar el plazo. Dijo: tengo derecho a tener el acuerdo y a extenderlo si quiero. Como diría el clásico, la cosa está del cocol. Pendientes a las bolsas, al peso mexicano, a los mercados en general. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.